Parte 4. Don Juan casi nunca hablaba abiertamente de Mezcalito. Cada vez que yo lo interrogaba sobre el tema, se negaba a contestar. Pero siempre decía lo suficiente para crear una impresión de Mezcalito. Impresión que siempre era antropomórfica. Mezcalito era masculino, no solo por el género gramatical de su nombre, sino también por sus constantes cualidades de ser protector y maestro. Don Juan reafirmaba estas características en formas diversas cada vez que hablábamos. Domingo 24 de diciembre 1961. La hierba del diablo nunca ha protegido a nadie. Solo sirve para dar poder. Mezcalito, en cambio, es manso como un niñito. Pero, ¿dijo usted que Mezcalito es a veces aterrador? Claro que es aterrador, pero una vez que lo conoces, es manso y bondadoso. ¿Cómo muestra su bondad? Es un protector y un maestro. ¿Cómo protege? Puedes guardarlo contigo a toda hora, y él verá que nada malo te ocurra. ¿Cómo puede uno guardarlo consigo a toda hora? En una bolsita, amarrada con un cordón debajo del brazo o alrededor del cuello. ¿Lo tiene usted consigo? No, porque yo tengo un aliado. Pero otra gente sí. ¿Qué enseña? Enseña a vivir como se debe. ¿Cómo enseña? Enseña las cosas y te dice lo que son. ¿Cómo? Tendrás que verlo por ti mismo. Martes 30 de enero 1962. ¿Qué ve usted cuando Mezcalito lo lleva consigo, don Juan? De esas cosas no se platica. No puedo decirte eso. ¿Le pasaría algo malo si me dijera? Mezcalito es un protector. Un protector manso y bueno. Pero eso no quiere decir que pueda uno burlarse de él. Por ser un buen protector. Bueno, también puede ser el horror mismo para los que no le gustan. No quiero burlarme de él. Solo quiero saber qué hace o qué hace ver a otras personas. Yo le describí a usted todo cuanto Mezcalito me hizo ver, don Juan. Contigo es diferente. A lo mejor porque no conoces sus modos. Hay que enseñarte sus modos. ¿Cómo se enseña a caminar a un niño? ¿Cuánto tiempo más hay que enseñarme? Hasta que él mismo empiece a tener sentido para ti. ¿Y entonces? Entonces comprenderás solo. Ya no tendrás que decirme nada. ¿Puede usted decirme solamente a dónde lo lleva Mezcalito? No puedo hablar de eso. Nada más quiero saber si hay otro mundo al cual lleva la gente. Ay, ¿es el cielo? Te lleva a través del cielo. ¿Qué quiero decir? ¿Es el cielo donde está Dios? Ya te estás haciendo el pendejo. No sé dónde está Dios. ¿Es, Mezcalito, Dios, el único Dios? ¿O es uno de los dioses? Es solo un protector y un maestro. ¡Es un poder! ¿Es un poder dentro de nosotros mismos? No. Mezcalito nada tiene que ver con nosotros mismos. Está fuera de nosotros. Entonces,
¿Todo el que ve a Mezcalito debe verlo de la misma forma? No, de ninguna manera. No es el mismo para todos. Jueves 12 de abril 1962. ¿Por qué no me dice más sobre Mezcalito, don Juan? No hay nada que decir. Ha de haber miles de cosas que yo debería saber antes de encontrarme de nuevo con él. No, a lo mejor para ti no hay nada que debas saber. Como ya te dije, no es el mismo para todos. Lo sé, pero de cualquier modo, me gustaría saber qué opinan otros acerca de él. La opinión de aquellos que se preocupan por hablar de él no vale mucho. Ya verás. Lo más probable es que hables de él hasta cierto punto. Y de allí en adelante, no vuelvas a mencionarlo. ¿Puede usted contarme de sus primeras experiencias? ¿Para qué? Así sabré cómo portarme con Mezcalito. Tú ya sabes más que yo. Jugaste de verdad con él. Algún día verás cuán bueno fue contigo el protector. Estoy seguro de que esa primera vez te dijo muchas cosas, muchas. Pero estaba sordo y ciego. Sábado 14 de abril 1962. ¿Toma Mezcalito cualquier forma cuando se muestra? Sí, cualquier forma. Entonces, ¿cuáles son las formas más comunes que usted conoce? No hay formas comunes. ¿Quiere usted decir, don Juan, que se aparece en cualquier forma hasta que los hombres lo conocen bien? No, se aparece en cualquier forma a los que apenas lo conocen un poco. Pero para quienes lo conocen bien, es siempre constante. ¿Cómo es constante? A veces se les aparece como un hombre, igual que nosotros. O como una luz, nada más una luz. ¿Cambia alguna vez Mezcalito su forma permanente con quienes lo conocen bien? No, que yo sepa. Viernes 6 de julio 1962. Don Juan y yo iniciamos un viaje el sábado 23 de junio, al atardecer. Dijo que íbamos a buscar honguitos en el estado de Chihuahua. Dijo que sería un viaje largo y duro. Tenía razón. Llegamos a un pequeño pueblo minero en el norte de Chihuahua a las 10 de la noche del miércoles 27 de junio. Caminamos desde el sitio donde estacioné el coche, en las afueras del pueblo, hasta la casa de sus amigos, un indio tarahumara y su esposa. Allí dormimos. A la mañana siguiente, el hombre nos despertó a eso de las 5. Nos llevó atole y frijoles. Tomó asiento y habló con don Juan mientras comíamos. Pero nada dijo de nuestro viaje. Después del desayuno, el hombre puso agua en mi cantimplora y 2 panes de dulce en mi mochila. Don Juan me entregó la cantimplora. Se colgó la mochila a la espalda con un cordón. Agradeció al hombre su cortesía y volviéndose hacia mí, dijo: Es hora de irse. Anduvimos cosa de 1,5 kilómetros sobre el camino de tierra. Después cortamos a través de los campos y en 2 horas nos hallamos al pie de los cerros al sur del pueblo. Ascendimos las suaves laderas en dirección suroeste aproximada. Cuando llegamos a las pendientes más abruptas, don Juan cambió de dirección y seguimos hacia el este, sobre un valle alto. Pese a su edad avanzada,
Don Juan mantenía un paso tan increíblemente rápido que al mediodía yo estaba agotado por completo. Nos sentamos y él abrió el saco de pan. Puedes comer todo si quieres, Dijo. ¿y usted? No tengo hambre. Y después no necesitaremos esta comida. Yo estaba muy cansado y hambriento y acepté su oferta. Sentí que aquel era un buen momento para hablar sobre el propósito de nuestro viaje. Y como incidentalmente pregunté, ¿piensa usted que nos quedaremos aquí mucho tiempo? Estamos aquí para juntar un poco de mezcalito. Nos quedaremos hasta mañana. ¿Dónde está Mezcalito? En todo derredor. cactos de muchas especies crecían en profusión por toda la zona, pero no pude ver peyote entre ellos. Echamos a andar de nuevo y a eso de las 3 llegamos a un valle largo y angosto, con empinadas colinas a los lados. Me sentía extrañamente excitado ante la idea de hallar peyote, que nunca había visto en su medio natural. Entramos en el valle y hemos de haber caminado unos 120 metros, cuando de pronto localicé 3 inconfundibles plantas de peyote. Estaban agrupadas unos centímetros por encima del terreno frente a mí, a la izquierda del sendero. Parecían rosas verdes redondas y pulposas. Corrí hacia ellas, señalándolas a don Juan. Él no me hizo caso y deliberadamente me dio la espalda al alejarse. Me di cuenta que había hecho lo que no debía, y durante el resto de la tarde caminamos en silencio, cruzando despacio el suelo llano del valle, cubierto de piedras pequeñas y agudas. Pasábamos entre los cactos, espantando multitudes de lagartijas y a veces un pájaro solitario. Y yo dejé atrás ventenas de plantas de peyote sin decir una palabra. A las 6 estábamos al pie de las montañas que marcaban el final del valle. Trepamos una saliente. Don Juan dejó su saco y se sentó. Yo tenía hambre de nuevo, pero no nos quedaba comida. Sugerí que recogiéramos el mezcalito y volviéramos al pueblo. Pareció molestarse y chasqueó los labios. Dijo que íbamos a pasar allí la noche. Permanecimos sentados en silencio. Había una pared de roca a la izquierda y a la derecha estaba el valle recién atravesado. Se extendía una distancia considerable y parecía ser más ancho y menos llano de lo que yo pensaba. Desde esa perspectiva, se le veía lleno de cerritos y protuberancias. Mañana echamos a andar de regreso, dijo don Juan sin mirarme y señalando el valle. Caminamos de vuelta y lo recogemos al cruzar el campo. Es decir, lo recogeremos solo cuando se nos presente en nuestro camino. Él nos encontrará y no al revés. Él nos encontrará si quiere. Don Juan se reclinó contra el farallón y, con la cabeza vuelta hacia un lado, continuó hablando como si estuviera allí otra persona aparte de mí. Otra cosa. Solo yo puedo recogerlo. Tú a lo mejor puedas cargar la bolsa o caminar delante de mí. Todavía no lo sé. Pero mañana no vayas a señalarlo como hiciste hoy. Lo siento, don Juan. Está bien. No sabías. ¿Le enseñó su benefactor todo esto sobre Mezcalito? No,
Nadie me ha enseñado sobre él. Mi maestro fue el mismo protector. Entonces, Mezcalito, ¿es como una persona con quien se puede hablar? No, no es. Entonces, ¿cómo enseña? Permaneció callado un rato. ¿Te acuerdas de la vez que jugaste con él? ¿Entendiste lo que quería decir, no? Sí. Así enseña. No lo sabías entonces, pero si le hubieras prestado atención, te habría hablado. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo viste por primera vez? Parecía muy molesto por mis preguntas. Le dije que tenía que preguntar todo esto porque deseaba averiguar cuánto pudiese. No me preguntes a mí. Sonrió con malicia. Pregúntale a él. La próxima vez que lo veas, pregúntale todo lo que quieres saber. Entonces Mezcalito es como una persona con quien se puede... No me dejó terminar. Se dio vuelta, recogió la cantimplora, bajó de la saliente y desapareció al rodear la roca. Yo no quería estar allí solo, y aunque no me había pedido acompañarlo, fui tras él. Caminamos unos 150 metros hasta un arroyuelo. Se lavó las manos y cara y llenó la cantimplora. Hizo buches de agua, pero no la tragó. Saqué un poco de agua en el hueco de mis manos y bebí. Pero él me detuvo y dijo que era innecesario beber. Me dio la cantimplora y echó a andar de regreso a la saliente. Al llegar volvimos a sentarnos mirando el valle, de espaldas contra el farallón. Pregunté si podíamos encender un fuego. Reaccionó como si fuera inconcebible preguntar tal cosa. Dijo que por esa noche éramos huéspedes de Mezcalito y que él nos daría calor. Ya anochecía. Don Juan extrajo de su saco 2 delgadas cobijas de algodón. Echó una en mi regazo y, con la otra sobre los hombros, se sentó cruzando las piernas. Abajo, el valle estaba oscuro, sus contornos ya difusos en la bruma del atardecer.